Buenos días a todos. Nuevamente gracias por asistir a un nuevo webinar de MEXA en un momento muy particular. Los que están acostumbrados a ver nuestros webinars van a ver que ahí arriba tenemos un logo que no es el habitual. Este mes es un mes muy importante para MEXA. Cumplimos 20 años de nuestra creación. Así que bueno, quería compartirlo con ustedes. Es importante, somos jóvenes desde el punto de vista de nuestra existencia, pero creemos que hemos hecho el esfuerzo para dar un aporte importante a la industria del oil and gas. En el día de hoy vamos a tener una charla de un tema que es un tema candente y para el cual tenemos la colaboración de BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, a través de la presencia de, por un lado, Julieta Artal Conte, que es licenciada en Economía, tiene posgrados en estrategias financieras, gobierno corporativa, finanzas, sostenibilidad, bonos verdes, o sea que tiene todo el bagaje necesario para llevar adelante este webinar, al igual que Antonella, que la acompaña. Es la responsable del área de gobierno corporativo y sustentabilidad de BIMA y también es directora del Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Por otro lado, Antonella Pellegrini es abogada y pertenece también al área, como analista, al área de gobierno corporativo y sustentabilidad de BIMA. No los entretengo más, le doy paso a Julieta para que comencemos con el seminario. Buen día, Daniel, buen día a todos. Primero que nada, agradecer el espacio. Voy a compartir una breve presentación que nos va a ir acompañando. Les pido si me confirman se puede ver correctamente. Sí, ahí está, Acá perfecto, está. Julieta, gracias. Bueno, primero contarles brevemente qué es BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Es la bolsa de valores que nace en el 2017 como el resultado de la evolución de lo que antes era el Merval, el Mercado de Valores de Buenos Aires. Y particularmente en BIMA tenemos dos sombreros, por así decir, o dos roles, porque por un lado somos la bolsa de valores, en donde se negocian distintos instrumentos, y también somos una empresa más con oferta pública de nuestras acciones, que tenemos que rendir cuentas a nuestros accionistas, que tenemos que gestionar de manera responsable eh, nuestra operación para con el ambiente y para con la sociedad. Y cuando nace BIMA, una de las primeras iniciativas a las que adherimos se llama Bolsas de Valores Sostenibles de Naciones Unidas. Básicamente, el adherirse a esta iniciativa implicaba el compromiso de desarrollar productos específicos, como pueden ser paneles o índices que promovieran mejores prácticas en el ecosistema. Un breve resumen de los participantes del mercado. Tenemos por un lado a las empresas que han ido evolucionando y ya no tienen una mirada únicamente centrada en lo financiero, sino lo que las empresas buscan es su viabilidad en el largo plazo, buscan coexistir armoniosamente con el ambiente y con la sociedad, buscan poder llegar a nuevos clientes, poder llegar a nuevos mercados, destacarse, por supuesto, de sus pares, tener mayor visibilidad, disminuir su riesgo reputacional. Y también lo que buscan las empresas es justamente mejorar su acceso al financiamiento. Porque del otro lado también la visión de los inversores ha ido evolucionando en el tiempo y lo que antes tenía por ahí una mirada más centrada en el rendimiento y en el riesgo, hoy tiene también una mirada de impacto. Hablamos de inversores que, como decimos, tienen estas tres cuestiones en mira al momento de tomar una decisión de inversión. Analizan el rendimiento, el riesgo y también el impacto que tiene en la empresa o el proyecto al que están destinando su dinero. Y hoy en día hablamos justamente de inversores responsables y son cada vez más los fondos, por ejemplo, que tienen esta mirada e invierten en este tipo de empresas con mayores compromisos. Y como decimos, justamente en el medio estamos las bolsas de valores con una posición bastante única en donde podemos dar visibilidad a las empresas que van mejorando y elevando la vara en términos de gobernanza, de gestión ambiental y social. Y lo que buscamos es justamente
sea de interés a los inversores. Cuando adherimos por allá por el 2018 a esta iniciativa, lo que empezamos a hacer fue analizar qué habían hecho otras bolsas de valores del mundo y de la región y que habían sido casos de éxito que podíamos trabajar y desarrollar y potenciar en nuestro propio mercado. Por supuesto, con el desafío de que sea algo que las empresas argentinas pudieran ir aplicando en el corto o en el mediano plazo. Y con esta mirada fuimos desarrollando distintos productos y hoy en día tenemos ya 5 productos vigentes. Uno es muy reciente, que es el mercado voluntario de carbono, pero queríamos también contarles un poco de los otros instrumentos financieros que existen hoy disponibles para las empresas. Básicamente de estos 4 productos tenemos 2 que están destinados a emisoras de acciones y 2 que están destinados a emisoras de deuda, de renta fija. Básicamente, para emisoras de acciones tenemos un panel de gobernanza corporativa, que es básicamente un segmento que está integrado con empresas que están listadas en BIMA y que voluntariamente deciden incorporar prácticas de buen gobierno corporativo que van más allá, buscan elevar la vara respecto a lo que tenemos que cumplir las empresas por estar justamente en el régimen de oferta pública. A modo de ejemplo, algunos de estos requisitos que tienen que cumplir las empresas que quieren formar parte son dispersión accionaria del 25%, diversidad de género en el directorio, que las empresas cuenten con un programa de integridad, que toda la información financiera y no financiera esté disponible en el sitio web, en idioma español, en inglés por supuesto también, que cuenten con una política, por ejemplo, de dividendos, de cómo se nomina y cómo se remunera el directorio, etc. ¿Cómo es ese panel? Cuando una emisora cumple los requisitos, lo que solicita es el ingreso a este panel diferencial y si cumple esos 15 requisitos, la empresa empieza, digamos, a ser parte de este panel que tiene su visibilidad específica. Al momento del 2018 a hoy, hay 5 emisoras que lo integran y ahí es un poquito lo que yo siempre recalco, gobierno corporativo es un poquito más duro, es la columna vertebral de las compañías, hace hace mucha referencia a lo que es la cultura organizacional, por lo tanto, gobierno corporativo es uno de los puntos que sabemos que se lleva de a poquito y cuando hablamos con otras bolsas de valores del mundo también les pasó un recorrido similar. Por ahí gobierno es lo que más cuesta que tome vuelo. Respecto al otro producto que tenemos para emisoras de acciones, tenemos un índice de sustentabilidad trabajado en conjunto con el Banco Interamericano y con lo que es Refinitiv. Y básicamente lo que se hace es analizar y evaluar anualmente a las empresas en todo lo que tienen disponible públicamente, en los reportes de sustentabilidad, en las memorias, en los sitios web, en las noticias. Entonces se analiza toda esa información, se completa la información para un montón de indicadores ambientales, sociales, de buen gobierno corporativo, de desarrollo sostenible, y anualmente lo que hacemos es publicar el ranking de las 20 empresas que tuvieron justamente mejor desempeño en estos pilares. Para empresas que emiten acciones. Pero también tenemos 2 productos que son para emisoras de deuda. Y son, por un lado, los bonos verdes, sociales y sustentables, y también tenemos los bonos vinculados a la sostenibilidad. Básicamente, empecemos por bonos SBS, por ahí que es el producto que más se ha escuchado, el que ha sido realmente un caso de éxito. Este panel está trabajado en conjunto, BIMA con Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y está aprobado por la Comisión Nacional de Valores. Y básicamente, ¿qué es? Es cualquier instrumento como una obligación negociable, un fideicomiso, un fondo, también pueden ser títulos públicos, nacionales, provinciales o municipales. Y la esencia está en que el uso de los fondos, es decir, el dinero que se obtiene de esa emisión, se destine a financiar o refinanciar proyectos con impacto positivo en el ambiente, que son los bonos verdes, en la sociedad, que son los bonos sociales, y cuando hay un impacto equitativo entre el ambiente y la sociedad, estamos frente a lo que son los bonos sustentables. Básicamente este panel de BIMA está en línea con cualquier otro panel de deuda etiquetada que encuentren en otra bolsa de valores del mundo, y lo que hacemos es justamente seguir estándares internacionales, estándares que sean ampliamente reconocidos. Y en este caso lo que estamos viendo en pantalla sigue a una asociación que es ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que desarrollaron lo que se llaman principios de bonos verdes, sociales y guías sustentables, pero básicamente dice que estos instrumentos se basan en 4 componentes.
El primero, que es la piedra angular de estos instrumentos, es el uso de los fondos. Básicamente, para que un bono sea etiquetado como verde, social o sustentable, el dinero que obtienen de esa emisión tiene que destinarse a financiar proyectos con impacto. El segundo, brevemente, está relacionado con el proceso para evaluar y seleccionar los proyectos. Básicamente hace referencia a cuáles son los criterios que tiene el emisor para determinar en qué proyectos va a invertir. El tercer componente es tan importante a mi criterio como el primero, porque hace referencia a lo que es la gestión del dinero, básicamente de qué manera la empresa o el emisor le va a asegurar al inversor que la plata se destinó a financiar el proyecto que se dijo que se iba a financiar y no se destinó a financiar otro tipo de proyectos que no tenga impacto o que no estaba determinado. Y el cuarto componente está relacionado con los informes. Básicamente, lo que se le pide a los emisores de estos instrumentos es que con cierta periodicidad remitan al mercado informes contando cómo se ha ido utilizando el dinero y en caso también que así lo desee, puede realizar un informe sobre el impacto, es decir, sobre los beneficios que se han ido logrando gracias a financiar o refinanciar ese proyecto específico. Lo importante que ven acá en pantalla es la revisión externa. El mercado da la etiqueta, es decir, que los emisores que van emitiendo bonos verdes y cumplen con ciertas cuestiones, el mercado les va dando una visibilidad diferencial. Pero la calidad, es decir, quien dice si un bono es verde, social o sustentable, está dado por un revisor externo, es decir, un tercero que es independiente, que tiene conocimiento ambiental y o social, y dice justamente que la emisión está en línea con estos cuatro componentes que mencionamos recién. Todo esto está disponible en el sitio web de Bonos SBS y ahí van a encontrar todas las emisiones que tenemos desde el lanzamiento del panel a la fecha. Hay emisiones de empresas de distintos tamaños, de distintos sectores. Tenemos emisiones del sector de oil and gas. Y a modo de ejemplo está muy relacionado a lo que es energías renovables, eficiencia energética, por ahí cambiar la flota de vehículos hacia vehículos híbridos, invertir en tecnología que permita capturar CO2, es decir, hay muchos proyectos elegibles que van a tener impacto. En cuanto a lo que es números de bonos SBS, para que se unida ya van alrededor de 80 emisiones sociales verdes y sustentables y los montos ya son alrededor de 3.000 millones de dólares. Es decir, realmente ha sido un vehículo por el cual muchas empresas o gobiernos o municipios han encontrado el vehículo para realmente encontrar ese dinero y llevar adelante el proyecto de impacto. Y algo que también observamos es justamente esto que mencionábamos al principio, el interés de los inversores. Porque hoy en Argentina existen muchos fondos ASG, es decir, fondos que invierten en activos, en instrumentos que tienen impacto, empresas que forman parte del panel de gobierno, del índice de sustentabilidad, emisiones SBS. Por lo tanto, lo que vemos es que cada vez que hay una emisión de estas características, realmente desde el lado de los inversores hay un gran interés y por eso hemos dado también visibilidad a lo que se llama el aviso de resultados. ¿Qué es lo que va mostrando el aviso de resultados? Que cada vez que hay una emisión hay mucho interés y a modo de ejemplo, si una empresa se sale a buscar un monto determinado, ha llegado a encontrar ofertas por 4 veces ese monto. Así que eso es uno de los datos que quería comentarles porque realmente acá vemos, digamos, el interés de las dos partes, del emisor y del inversor, que están yendo realmente hacia el mismo camino, que las empresas quieren financiar proyectos que tengan impacto positivo y que los inversores están interesados y deciden que su dinero se destine a inversiones de impacto. Y el segundo producto de lo que es renta fija está relacionado con lo que se llaman bonos vinculados a la sostenibilidad. Acá hay algunas particularidades, vendría a ser una especie de evolución de lo que son los bonos SBS, es bastante más nuevo, porque de hecho tanto en el mundo como en la Argentina empiezan a nacer en el 2021, 2022, y acá hay una vueltita más, básicamente en estos instrumentos, en vez de financiarse un proyecto con impacto positivo, como es en el caso de los bonos de SBS, acá lo que la empresa lo que hace es buscar dinero para alcanzar un objetivo de sostenibilidad que realmente sea material, que realmente sea relevante para su industria.
Y ese objetivo que la empresa busca alcanzar con esta emisión, por supuesto que tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable, tiene que ser, como dijimos, relevante. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Si la empresa logra ese objetivo de sostenibilidad que se había pre-exigido alcanzar, si lo logra, perfecto. El bono queda como vinculado a la sostenibilidad. Pero, como dijimos, este tiene una particularidad y está muy relacionada también con qué pasa si la empresa no alcanza ese objetivo de material, ese objetivo de sostenibilidad material, que es medible, que dijimos, que es cuantificable. Si la empresa no alcanza ese objetivo, características financieras y o estructurales del instrumento. Es decir, en el prospecto de emisión, el emisor va a determinar cómo se va a autopenalizar si no ocurre ese objetivo que buscaba alcanzar. Básicamente lo que más se utiliza es pagar un punto más de tasa, pero podrían existir distintas alternativas, como por ejemplo adelantar, no sé, el pago de capital o de intereses. Es decir, cada empresa va a elegir cuál va a ser la penalidad. Lo que más se utiliza, por lo menos en la Argentina, lo que venimos viendo en los casos que tenemos, es pagar un punto más de tasa en caso de que no se alcance ese objetivo. Y acá, en línea con los bonos SBS, también existe lo que es la figura del revisor externo, por supuesto, como dijimos, este tercero independiente que da la calidad, que dice que este bono vinculado está en línea con los 5 componentes establecidos, y después se tiene que hacer justamente una auditoría en el momento específico que la compañía había determinado que iba a alcanzar el objetivo para ver si lo alcanzó o si no lo alcanzó. Al igual que los bonos SBS, toda esta información está disponible en un panel diferencial que dice quién es el emisor, toda la información financiera, es decir, montos, plazos, tasas, y también toda la información no financiera que hace referencia a todo lo que es esta revisión externa, informes de uso de fondos, el prospecto de emisión, toda esa información se encuentra disponible porque justamente lo que buscamos desde el mercado es brindar a los inversores toda la información para que puedan tomar sus decisiones, y justamente aquellos que quieren y que deciden invertir su dinero en empresas o en proyectos con impacto tengan en un lugar toda la información para evaluar. Hasta ahí los 4 productos que como mencionamos vienen naciendo desde el 2018, alineados con la región y el mundo, y ya le damos paso a Anto para hablar del último lanzamiento que está relacionado justamente con los mercados voluntarios de carbono, en donde no solo es algo que aplica a empresas o emisoras de acciones o de obligaciones negociables o de otros instrumentos, sino que todas las empresas podemos ser parte del mercado voluntario de carbono. Anto, te doy el pie. Acá sí bueno, acá es muy importante, nos gustó incorporar esta slide y la que viene, dado el sector. Queríamos contarle que hay algo que se llama SASB, que son las normas de contabilidad de sostenibilidad, y esta iniciativa lo que hizo fue para los distintos sectores justamente materialidades. ¿Qué quiere decir materialidades? Es determinar cuáles son los temas ambientales, sociales, de gobernanza, que son más relevantes para las empresas en función del sector en que se encuentran. Para el caso de lo que es oil and gas, independientemente de que sea exploración y producción, de que sea refinería, de que sea otro tipo de servicios, cada una va a tener sus particularidades, pero particularmente lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de sus temas materiales. Como dijimos recién, a través de un bono verde o a través de un bono vinculado, se pueden financiar proyectos para mejorar la gestión ambiental de la compañía, cambiar la flota, incorporar mayor eficiencia energética o contribuir en esta transición a través de inversiones en proyectos de energías renovables, etcétera. Pero también dentro de lo que es la gestión de los gases de efecto invernadero, viene todo lo que está relacionado con justamente este mercado voluntario de carbono. Así que, Anto. Hola a todos, muy buenos días. En primer lugar, agradecerles por el espacio para poder conversar, en primer lugar, sobre finanzas sostenibles y en segundo lugar, sobre el mercado voluntario de carbono, que es la nueva iniciativa de bolsas y mercados argentinos. Bueno, como mencionó Juli anteriormente,
La medición de la huella de carbono en industria, en este caso de gas y de petróleo, es un tema material, ya sea en las diversas etapas de exploración, de refinerías o servicios. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre esto en particular. ¿Qué es la huella de carbono y cuáles son sus alcances? Bueno, la huella de carbono, para los que no tienen conocimiento sobre ello, es un indicador ambiental clave que refleja los gases emitidos por un individuo o una empresa a la atmósfera. Estos gases que se miden son los que producen el efecto invernadero y aceleran el cambio climático. La huella de carbono se va a dividir en tres alcances y estos tres alcances se van a subdividir en emisiones directas e indirectas. Como podrán ver acá en pantalla, el alcance 1, a ver si lo pueden, ahí está. En el alcance 1 son las emisiones directas, que son las fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa. Se trata en general de la energía utilizada para la producción o de vehículos que son propiedad de la empresa. El alcance 2, ya estamos en emisiones indirectas, tiene que ver con la cantidad de energía consumida por año en kilowatts en las instalaciones de las diferentes compañías. Y el alcance 3, que también son emisiones indirectas, son las emisiones de fuentes que no son propiedad o no están controladas por la empresa, que incluyen desde viajes de negocios, comerciales, el traslado de los colaboradores a las oficinas de la empresa, la gestión de residuos y en algunos casos también se mide la cadena de valor. Ahora bien, si podemos pasar a la otra slide, vamos a comentarles un poquito sobre lo que sería el recorrido net zero. Bueno, en primer lugar, el recorrido de net zero es el estado de impacto climático al que llega una empresa cuando sus emisiones son equilibradas con la eliminación de gases de efecto invernadero que se emiten en la atmósfera. Acá en el recorrido net zero lo que se busca es un balance entre lo que emitimos y lo que capturamos de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Para efectuar este recorrido net zero, en primer lugar, una empresa tiene que medir sus huella de carbono. Generalmente las empresas comienzan midiendo el alcance 1 y 2. Como les mencioné anteriormente, el alcance 1 tiene que ver con emisiones directas, de vehículos que son propiedad o están controlados por la empresa o de la energía utilizada para la producción, y el alcance 2 que tiene que ver con la energía utilizada dentro de las compañías. Una vez que tenemos esta medición de la huella de carbono, lo que vamos a tener es un diagnóstico de la situación en la que se encuentra una empresa. Este diagnóstico nos va a poder, nos va a permitir, gestionar responsablemente la sustentabilidad o las iniciativas relacionadas a cambio climático y huella de carbono dentro de las compañías. En este sentido, el paso 2 sería avanzar en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En general, lo que sería en la industria del gas y petróleo, lo que más pesa, ¿sí? En huella de carbono es el alcance 1, el que está relacionado con la energía utilizada para la producción y vehículos que están controlados por las empresas. Entonces, una manera de mitigar el alcance 1 de la huella de carbono sería, a modo de ejemplo, cambiar la flota de vehículos por vehículos híbridos, podría ser optimizar equipos de combustión, obviamente siempre generando conciencia a través de los colaboradores y todos los grupos de interés que tengan las compañías. Una forma de poder optimizar estos equipos de producción o cambiar la flota de vehículos es como lo que mencionó Juli al principio de la conversación, que puede ser emitiendo un bono verde, social o sustentable, que tenga impacto, ya sea en el ambiente o que tenga una combinación de ambos, si es sustentable, o un bono vinculado relacionado a un objetivo en particular. Por último paso, tenemos la compensación de emisiones no evitadas. Aquí lo que se busca es
habiendo medido, teniendo el diagnóstico, habiendo mitigado las emisiones, todas las emisiones, el paso 3 sería compensar a través de la compra de certificados verificados de carbono. Siempre lo que se busca es que se haya hecho todo el recorrido posible para tratar de mitigar lo máximo que esté al alcance de las compañías y al final poder compensar estas emisiones que no pudieron ser evitadas. Si podemos pasar a la siguiente slide, Juli. Bien. Aquí lo que les quisimos mostrar es algunas prácticas de pares regionales en cuanto a la compensación. Ya sea tanto Petrobras, Gasco o Ecopetrol, ellos lo que hicieron fue, en primer lugar, medir su huella de carbono y en segundo lugar, compensar las emisiones que no pudieron ser evitadas. Acá, a modo de ejemplo, Petrobras compró créditos a través del mercado voluntario de carbono, equivalente a 175.000 toneladas de emisiones evitadas de gases de efecto invernadero. Lo mismo sucedió con Gasco, que mide y reporta su huella de carbono y también ha compensado, y Ecopetrol, que compensó los oleoductos de los Llanos Orientales y el Bicentenario de Colombia a través de estos créditos verificados de carbono. Acá también le vamos a mostrar otras prácticas relacionadas también de pares, que en este caso ENAP y Ultragas lo que han efectuado es la medición de la huella de carbono. ENAP, en primer lugar, ha medido los alcances 1 y 2, que es como el primer paso, y Ultragas ya está midiendo los 3 alcances de la huella de carbono. Bien. Ahora sí vamos a entrar de lleno a los mercados de carbono. Bueno, básicamente para hablar de mercados de carbonos tenemos que mencionar a 2 antecedentes muy importantes. En primer lugar, el Protocolo de Kioto y en segundo lugar, el Acuerdo de París. El Protocolo de Kioto fue adoptado en el año 97 y tanto países industrializados y las economías de transición se comprometieron a limitar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con diferentes acuerdos y objetivos acordados. Un elemento bastante importante del Protocolo de Kioto fue el establecimiento de diferentes mecanismos que se basan en permisos de emisión. Adicionalmente, el Protocolo de Kioto habilitó 3 mecanismos, como el mecanismo de desarrollo limpio, el comercio internacional de emisiones y la implementación conjunta. En este caso, las emisiones de los países en el Protocolo de Kioto sí hacen hincapié en que se deben llevar registros de los intercambios efectuados. Por otro lado, tenemos el Acuerdo de París, firmado en el 2015, en donde las partes alcanzaron un acuerdo para combatir el cambio climático. Es un tratado internacional que proporciona a los gobiernos un nuevo conjunto de reglas para que los mercados de carbono funcionen y establece en lo particular objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones, los países, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar su aumento en la temperatura global a los 2 grados centígrados. Exige también el Acuerdo de París que las partes, o sea, los signatarios, hagan todo lo que esté en su alcance para contribuir a informar periódicamente las emisiones efectuadas y todos los esfuerzos posibles para disminuir las mismas. Ahora bien, si pasamos a la otra slide, bien, vamos a hablar sobre los mercados en carbono en particular. Al día de la fecha existen 2 tipos de mercado de carbono: el regulado o de cumplimiento o el mercado voluntario de carbono. Aquí voy a hacer hincapié en primer lugar en la siguiente cuestión. En Argentina, al día de la fecha, no existe un mercado regulado de cumplimiento. Si bien la semana pasada se ha presentado un proyecto de ley, al día de la fecha lo que tenemos vigente es un mercado voluntario de carbono. ¿Sí? Eso en primer lugar. Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración, vamos a ir a los conceptos en particular. El mercado regulado de cumplimiento son los que fueron creados o regulados por regímenes nacionales, regionales, internacionales de reducción de carbono.
en donde estas entidades que están reguladas obtienen y entregan derechos de emisión, o sea que vendrían a ser permisos, para cumplir con diferentes objetivos previamente establecidos para reducir los gases de efecto invernadero. Aquí lo que suele suceder es lo siguiente. Dentro de una misma industria se va a poner un techo de límite de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas empresas sí van a hacer lo posible para reducir lo máximo, ¿sí?, de estas emisiones, y si logran hacer bien su trabajo responsablemente y emiten menos de lo que tuvieron como límite para emitir en un ejercicio, ese remanente lo pueden digamos, compensar, o lo pueden intercambiar, mejor dicho, con otras empresas que no pudieron llegar a ese acuerdo previamente establecido, a ese límite previamente establecido. Por otro lado, tenemos un mercado voluntario de carbono, que es el ámbito donde se negocian estos certificados verificados de carbono, que lo que van a hacer es satisfacer la demanda de créditos fuera, obviamente, de estos esquemas regulados que mencioné anteriormente. Y aquí básicamente lo que se va a permitir es la compra y venta de créditos que se emitan en el marco de diferentes proyectos que logren la reducción o eliminación de las emisiones, ¿sí? Aquí lo que quería remarcar o destacar es que es importante entender que un crédito de carbono va a representar la eliminación, evitación de 1 tonelada de dióxido de carbono o equivalente en la atmósfera. Bien, ahí está. Gracias, Juli. Bueno, adentrando un poquitito más sobre los mercados de carbono, aquí vamos a hablar un poco sobre el rol de bolsas y mercados argentinos y los mercados voluntarios de carbono, y un poco más sobre esta iniciativa en particular. Esta iniciativa está alineada a los principios de bolsas y valores sostenibles de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, aquí lo que se reconoce es la importancia de instaurar mercados o actividades que promuevan la descarbonización. Nosotros como Bolsa de Valores entendemos el rol central en promover las condiciones y obviamente la infraestructura y la transparencia para que los mercados voluntarios de carbono se den. Bolsas y mercados argentinos por fuera de la oferta pública, lo que proporciona es un ámbito más de negociación para estos certificados verificados de carbono. Entonces vamos a permitir que las empresas a modo voluntario puedan compensar sus emisiones de carbono de manera transparente, en un entorno confiable para este tipo de transacciones. Respecto a la iniciativa, este proyecto va a abarcar desde la negociación a través de nuestros sistemas habilitados, que ahora más adelante les voy a comentar sobre el flujo operativo en particular, y la custodia a través de caja de valores. Si podemos pasar a la siguiente, perfecto. Bien. Como podrán visualizar aquí en la pantalla, nosotros tenemos, en primer lugar, dividimos el flujo operativo en 3 partes en particular. Una, respecto al emisor; la segunda, respecto a la negociación en BIMA; y 3, en cuanto a la custodia, tanto en diferentes estándares y en caja de valores. En cuanto al emisor, el emisor de los créditos verificados de carbono va a tener que dar de alta estos certificados a través de una plataforma que está habilitada a tal efecto, que se llama BIMA Digital. En esta plataforma, el emisor de los créditos verificados de carbono va a ingresar una declaración jurada indicando las características del proyecto, cuántas toneladas quiere negociar a través de los sistemas habilitados por BIMA y el agente de bolsa con el cual los va a negociar. Una vez que esta declaración jurada ingresa a través de nuestra plataforma BIMA Digital, se van a ceder estos certificados de carbono dentro de la cuenta del estándar a caja de valores. Una vez que se cedan estos certificados, se va a dar de alta la especie en Nasdaq, ¿sí?, habilitando posteriormente
la negociación de estos certificados a través de un agente de bolsa. BIMA habilitó la negociación a través de una plataforma que se llama BIMA Subastas, en donde hay dos funcionalidades específicas. La primera, la de la negociación bilateral. Dentro de la negociación bilateral vamos a poder negociar para hacer un cambio de tenencia o poder comprar para compensar la huella de carbono. Por otro lado, otra de las funcionalidades que va a tener esta plataforma es la de RFQ o intención de compra, en donde los compradores de los créditos verificados de carbono van a indicar la cantidad de toneladas que necesitan y, bueno, posteriormente los vendedores de los proyectos van a efectuar la oferta correspondiente indicando a qué precio los van a vender. Una vez que se haya efectuado la negociación, ya sea para cambio de tenencia o la compra para retiro, para compensar la huella de carbono, estos dos movimientos van a impactar en la custodia, tanto del estándar como de caja de valores. En el caso del cambio de tenencia, lo que se va a hacer es cambiar el tenedor dentro de la cuenta de Nasdaq, ¿sí? Va a continuar en la cuenta del estándar y en caja de valores. Y por otro lado, si se hace una compra para retiro o compensación de la huella de carbono, lo que va a hacer es una solicitud de informe a beneficiario final. Se va a retirar tanto del estándar como de Nasdaq. Una vez que se haga la compra por compensación de huella de carbono, BIMA lo que va a hacer es darle visibilidad a todas las compras efectuadas para retiro en un panel específico indicando el emisor de los certificados, la fecha de retiro, el motivo y el comprador. Bueno, ahí un poco como para continuar con lo que dice Anto y ya Daniel cuando nos indique, vemos las preguntas. Eh, Básicamente lo que buscamos como mercado, como bolsa de valores, es brindar soluciones al ecosistema para que las empresas que quieran tener un impacto positivo encuentren distintos vehículos para alcanzarlo. Lo que hablamos al principio están más relacionados al financiamiento. Y lo que hablamos ya como cierre, como el mercado de carbono, es para cuando justamente una empresa decide asumir determinado compromiso ambiental, va a encontrar en el mercado el ambiente para encontrar esos activos, estos certificados de carbono y poder llegar a este recorrido que hablábamos del net zero. Lo primero es siempre midiendo su huella, después intentando mitigar la huella de carbono y mejorar el impacto que se tiene para con el ambiente, y ese remanente que no se puede evitar, porque por las operaciones que tenemos las empresas, independientemente de los sectores, vamos a encontrar ahí un ambiente para comprar estos certificados y poder cerrar este círculo virtuoso que se llama el recorrido del net zero, que vemos que son cada vez más las empresas que empiezan a asumir compromisos de alcanzarlo para el, por ejemplo, 2030. Así que estamos en un buen año, digamos, para empezar este diagnóstico, acciones de mitigación y poder alcanzar en el corto o mediano plazo estos objetivos de ser realmente carbono neutrales. Julieta, Antonella, bueno, excelente la presentación, se las agradezco. Y bueno, pasamos a las preguntas. Una de las preguntas que surge tiene que ver con específicamente lo que podríamos denominar emisiones indirectas. Y la pregunta concreta es, en emisiones indirectas, yo entiendo que están aquellas emisiones que tienen que ver con la cadena de valor dentro de la actividad de una empresa. Y en el caso del oil and gas, la pregunta sería, tenemos una problemática en particular que tiene que ver el transporte de arena, que es un insumo importante en la explotación no convencional, fundamentalmente vaca muerta. La arena que se utiliza en la explotación de los pozos viene de Entre Ríos en general o de
yacimientos de cercanía, como puede ser Río Negro, y eso se hace traslado por camión. Entonces, bueno, eso obviamente genera emisiones. Para mí son indirectas. ¿Están consideradas dentro del esquema? Hola, ahí está. Ahí va. Sí, dentro de lo que serían emisiones indirectas, dentro de lo que sería el alcance 3 se contempla la cadena de valor, ¿sí? Ok. Eh, ¿Y cómo se tomaría esa medición? La empresa tiene que solicitarle a su proveedor, en este caso aquel que provee las arenas, que en el ejemplo que di, e incorporarlas a su reporte de emisiones. Ahí lo que hay, digamos, se usan las ISO, también hay un protocolo que es el GHG Protocol, que según el sector, cada sector va a tener sus particularidades y uno tiene que completar una serie de indicadores relacionados al alcance uno, 2 y 3. Y hay una proporción, no es que uno tiene que compensar toda su cadena de valor y todos sus clientes, porque si no hasta habría como duplicación, por así decirlo. Lo más, digamos, el primer paso siempre es alcance uno y 2, que son realmente llevaderos de medir. El alcance 3 empieza a ser muy más complejo y generalmente el alcance 3 se plantea en etapas, en donde uno empieza con los residuos que genera, el transporte de los colaboradores, empieza a ampliar un poquito a lo que es la logística y empieza después a trabajar con los proveedores en conjunto y a medir la parte que corresponde del proveedor, pero no es que uno se hace cargo de las emisiones del proveedor en general. Ok. Bueno, mencionaste el protocolo GHG, que tiene que ver con los 6 tipos de gases de emisiones, según tengo entendido. Pero ese protocolo tiene que ver específicamente con la contabilidad y reporte de las emisiones, ¿es así? Sí, así es. Generalmente las compañías utilizan este protocolo para poder medir y reportar las emisiones efectuadas tanto en el alcance uno, 2 y 3. Eh, las mediciones que efectúan las compañías generalmente los hacen no a modo interno, sino generalmente con especialistas que ayudan a efectuar la gestión de la medición de la huella de carbono. Ok. ¿Cómo juega? Hay otro protocolo que tiene que ver con, su sigla en inglés es CBAM, que es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Es otro de los mecanismos aceptados para la verificación de un certificado. Po- por lo que tengo entendido, el CBAM en realidad es un impuesto que van a imponer desde que empezó desde la Unión Europea para que los productos que ingresen desde allí estén contabilizadas sus huellas de carbono respectivas. Ahí un punto, Daniel, es que como mercado somos un ambiente de negociación, no somos los ingenieros ambientales que hacen las mediciones. Correcto. Digamos, eso creo que es muy importante aclarar que como mercado, tanto para lo que son los bonos SBS, está el revisor externo que, como dijimos, es el tercero, independiente, con conocimiento ambiental y o social, que da la calidad al instrumento y el mercado lo que da es la etiqueta y favorece, digamos, y da la visibilidad necesaria. Lo mismo pasa con lo que son los certificados de carbono. Cuando una empresa tiene un proyecto que demuestra que captura o elimina carbono y eso lo lleva a través de un estándar, en donde uno de los estándares más reconocidos hoy en día y que tiene concentrado el 80% más o menos de los certificados, como es Verra, tiene esos certificados, la empresa dueña de esos certificados puede elegir negociarlos a través de BIMA, los puede negociar directamente él a través de sus medios, puede usar otra plataforma. Hay distintas bolsas que están desarrollando estos mercados de carbono. Las bolsas somos ambientes de negociación, no somos equipos de ingenieros ambientales con estándares midiendo huellas. Yo creo que eso es un punto muy importante para resaltar. Lo que estamos generando ahora es un ambiente de negociación y de visibilidad para que las empresas que deciden
compensar su huella de carbono, encuentren certificados para comprar y nosotros poder dar visibilidad de decir, bueno, esta empresa tenía certificados de carbono, lo compró esta empresa para compensar su huella de carbono y poder que todos puedan trazar que esos certificados se utilizaron para ese fin y que ya no pueden ser negociados. Creo que eso es uno de los puntos más importantes del carbono. Mostrar que cuando se compran para compensar, se destruyen. Esos certificados ya no pueden ser renegociados, que ahí es un gran valor que tenemos en las bolsas de valores, porque al tener la infraestructura podemos asegurar esta trazabilidad. Como decía antes, ese flujo operativo, cuando una empresa quiere negociar sus certificados a través de BIMA, los transfiere a BIMA. De esa manera nos aseguramos que no puedan estar siendo negociados en otros lugares. A medida que se van comprando para compensar, se van reduciendo estos certificados hasta que no existen más certificados de ese emisor porque fue comprado por otras empresas para hacer net cero. Eso es un poquitito lo que es IBAM, es regulación, es europeo, no es mercado, digamos, ambiente de negociación de certificados propiamente. Ok. ¿Hay una relación entre los certificados que se puedan transar en este mercado voluntario y la posibilidad de hacerlo a través de mercados regulados de fuera del país? Obviamente no hay todavía regulados en el país. A ver, ahí hay dos, como se mencionó, hay dos mercados que son distintos. El voluntario es básicamente empresas o gobiernos que tienen proyectos que pueden, a través de un estándar, con sus metodologías específicas, demostrar que capturan o eliminan carbono. Todo ese proceso les empieza a generarles certificados de carbono que después estas empresas los pueden vender. Eso es voluntario. Mientras que el mercado regulado no se combinan, pueden coexistir, pero no se alimenta en ese sentido. La tendencia o lo que hay de mercados regulados, que hoy no hay en Argentina, hay distintos mercados regulados en el mundo, lo que se utiliza es el sistema de cap and trade. Una empresa puede emitir hasta cierta cantidad o emitir hasta cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Si lo supera, tiene que negociar o intercambiar con otra empresa que no llegó a ese cap y tiene créditos, por así decirlo, o derechos que no utilizó y los puede negociar con otra empresa que se pasó. O puede también aplicarse un impuesto si la empresa superó ese cap que había establecido. Pero como dijimos, hoy no hay regulado, no hay un mercado regulado de carbono todavía en la Argentina. Lo que tenemos es este mercado voluntario para certificados propiamente de carbono, en donde por el momento lo que ya estamos conversando es con Berra. ¿Y por qué es que fuimos a por Berra? Porque esto, como los revisores externos de los bonos verdes, el emisor, el dueño de los certificados, elige el estándar. Desde el mercado se hace un ambiente de negociación. Lo que estamos viendo es que van surgiendo nuevos estándares en el mundo, por lo tanto, a medida que se vayan desarrollando desde el mercado, vamos a ir aceptando y generando, digamos, más posibilidades. Certificados que surgen, por ejemplo, hoy en día Berra, el día de mañana podemos ir habilitando a biocarbon, Cercarbon, distintos estándares que van naciendo, porque al final del día la negociación es entre el comprador y el vendedor, y como mercado buscamos que haya cada vez más oferta y más opciones también para los compradores de poder netear, digamos, todas sus emisiones. ¿Qué nos pueden decir? Lo mencionaron, que hay un proyecto de regulación de este mercado de la negociación de los certificados de carbono. ¿Qué nos pueden contar sobre el proyecto? No sé, Anto, si Por lo que, querés. por lo que tenemos entendido, el proyecto ingresó la semana pasada, pero bueno, también tiene que ver con mercado de carbono regulado, que no es el ámbito o lo que planteamos como para negociar los certificados verificados de carbono dentro del ámbito de BIMA. Sí, a ver si te entendí bien, Antonella. Quiere decir que el mercado regulado no estaría eh, en BIMA, o no está previsto que esté en BIMA. Claro, porque por el momento no existe ningún mercado regulado y ha nacido de regulación desde el sector público. Desde el mercado no tenemos injerencia, digamos, no hemos trabajado en esa parte, que nada quita que el día de mañana esas negociaciones de Camp and Trade podrían suceder a través de un mercado. Hoy lo que tenemos, lo que existe, lo nueva, la novedad, es este mercado voluntario de carbono para los que tienen certificados de carbono y los que quieren compensar, encuentran ese ambiente para encontrar ese certificado y compensar su huella.
sí vimos que la semana pasada se presentó un proyecto de ley, pero digamos, no es que Vima presentó un proyecto, ¿sí? Sí, sí, está claro, no es un proyecto presentado por Vima, Exactamente, claramente. el proyecto que leímos que estaba en proceso. Bien, quizás para la audiencia también es interesante aclarar que Vima en los mercados regulados en los que Vima ofrece su ambiente de negociación están regulados por la Comisión Nacional de Valores. No es el caso de este mercado voluntario. Exacto, este mercado voluntario de carbono, como se mencionó, no implica la oferta pública, ¿sí? Es una actividad fin y complementaria, no es como una emisión de un bono verde en donde el emisor necesita la oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores, la autorización del listado por parte del mercado. Estos certificados internacionales que se negocian en todo el mundo, en distintas bolsas de valores o a través de distintos marketplaces, generalmente nacen de algún estándar, como Berra, como Biocarbon, como Ser Carbono, y se negocian y básicamente las bolsas lo que hacen es poner un ambiente de negociación más que empieza a coexistir con un montón, porque los mercados de carbono voluntarios ya venían existiendo y se vienen negociando a través de distintas formas alternativas de negociación. Los mercados vienen a ofrecer una alternativa más con las particularidades que implica el mercado en términos de tecnología, de sistemas y de transparencia también. Pero ya existen estas negociaciones y esos certificados, justo leí una pregunta, no es que Vima los controla, los audita, determina, somos un ambiente de negociación de certificados de carbonos existentes que siguen un estándar internacional. Ese estándar lo elige el dueño de los certificados. Hoy en día los que venimos hablando, emisores, dueños de estos proyectos en Argentina, han ido generalmente por un determinado estándar, pero vemos que empiezan a abrirse nuevos estándares y a medida que las empresas vayan eligiendo nuevos estándares, desde el mercado iremos trabajando y acompañando esas elecciones de los dueños de los certificados para que puedan estar a disposición para poder negociarse. Hay una pregunta que dice, ¿qué proyectos pueden generar créditos que puedan intercambiarse en el mercado voluntario? Y Por acusa una pregunta un poquito más compleja de cuál es el precio estimado de ellos. Bien, bueno, respecto a la primera pregunta, cada estándar tiene distintas metodologías, por ejemplo, relacionadas a energías renovables o eficiencia energética. Cada proyecto tiene que demostrar, y ahí entran los desarrolladores de proyectos y el estándar, cuánto puede eliminar o capturar de carbono y en función de eso la cantidad de créditos de carbono que tiene el dueño de estos certificados, ¿no? Y lo que es precio, varían mucho los precios dependiendo del tipo de proyectos, de la adicionalidad que tienen los proyectos. Hemos visto proyectos que valen desde 5, 10 dólares, hay proyectos que valen 25 dólares, 100 dólares. Eso depende del tipo de proyecto y de las negociaciones que ocurren entre los dueños de los proyectos y los compradores. Por supuesto que si el comprador necesita una gran cantidad de toneladas para compensar, va a tener, digamos, una posición para negociar mejor el precio, pero no es que tienen un precio específico. Cada instrumento, como cada instrumento que existe, tiene su precio. Sí, una de las preguntas trata de buscar una semejanza, si estos certificados son como un título o como un pagaré, ¿son asimilables a alguno de estos instrumentos? No, 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 no son instrumentos en particular, son créditos verificados de carbono y como mencionó Juli anteriormente, están fuera de la oferta pública, o sea, no sería un instrumento ni un valor negociable. Bien, exactamente, un crédito de carbono es una verificación de que se capturó una tonelada de carbono. Un crédito de carbono es igual a una tonelada. Por lo tanto, las empresas que empiezan a medir su huella de carbono dicen, bueno, ¿cuánto contaminé en este ejercicio? 400 toneladas de carbono. Lo que hacen es comprar 400 certificados de carbono verificados, porque cada certificado es una tonelada. En función de ese indicador ambiental de la huella de carbono, es lo que, si quiero ser net cero, si quiero ser carbono neutral, tengo que darme vuelta y comprar el equivalente en certificados. bien. Bueno, hay una pregunta muy puntual. Si una sustitución de vehículos que funcionan con diésel a nuevas unidades que funcionan dedicadas a GNC podría aplicar a estos bonos. A, a ver, esos son estándares, cada estándar tiene metodología, lo que tienen que, en ese caso, si alguien considera que tiene un proyecto o una iniciativa que elimina o captura carbono de la atmósfera,
lo que se tiene que hacer es analizar y empezar conexiones con los estándares. Los estándares tienen distintas metodologías y ver si su proyecto aplica alguna metodología y puede demostrar efectivamente que elimina o captura carbono. Una vez que existen esos certificados, es que se negocian en Vima. Hay una cadena de valor, digamos, detrás de la creación de estos créditos de carbono. De hecho, vamos a lanzar un webinar, una capacitación contando en donde van a estar todas estas partes, porque nosotros llegamos al final en la negociación, pero todos estos certificados se generan a través de alguien que tiene un terreno, un proyecto concreto, que dice, esto puede ser que Eliminio capture, ahí va a contactar a algún desarrollador de proyecto que lo va a asistir en todas las formalidades para aplicar un estándar. Hay un tiempo prudente en donde el estándar debe evaluar todas las cuestiones que considere necesarias para ver cuánto se captura, por cuántos años va a estar vigente ese proyecto o se estima que va a estar capturando y en función de eso empiezan, digamos, en ese registro de ese estándar a darse esta visibilidad de los certificados de carbono, que son los que después el dueño de los proyectos puede decir, ok, voy a negociar este pedazo a través de BIMA o este lote a través de un marketplace, o los negocio yo, o elijo distintas alternativas para negociarlos. Pero es una vez que ya existen esos certificados, es decir, que la empresa o el gobierno, el dueño del proyecto hizo todos esos pasos previos y ya tiene esos certificados en su mano y ya están disponibles, ya están verificados, es que se puede producir esta negociación posterior a través del mercado. El mercado, este mercado voluntario, ¿sirve solamente para transaccionar créditos ya emitidos o podrían servir para comercializar créditos futuros que aún no han sido emitidos? No, No, por lo pronto es para créditos que ya hayan sido emitidos, certificados y verificados. ¿Hay un registro de verificadores nacional, internacional, al que se pueda acceder las empresas que estén interesadas? Dentro de, por ejemplo, el estándar, en primer lugar, nosotros sabíamos, como comentó Julia anteriormente, elegimos al estándar de Berra. Dentro del estándar está la lista de verificadores admitidos, en este caso en particular, ¿no? y cada estándar tendrá sus desarrolladores. Pero en lo que es estándares, como dijimos hoy, desde el mercado, en primer paso hicimos con Berra, pero estamos ya hablando con otros estándares que las mismas empresas, dueños de los certificados, nos están contando que están avanzando. Como decíamos, hay también otro que se llama Gold, hay distintos estándares. La intención que tenemos desde el mercado y lo que vemos que hacen las bolsas de valores es aceptar los estándares que eligen los emisores, los dueños de los proyectos. Hay una pregunta, bueno, obviamente tratando de entender el mecanismo o el papel de Vima, si pasaría a ser Vima una especie de intermediario entre el emisor y quien quiere comenzar en el tema. No, ahí un punto nosotros como mercado siempre trabajamos con los agentes, con los ALICs, en donde tanto el dueño de los certificados como el que quiera comprar esos certificados lo tiene que hacer a través de sus agentes. Hay un listado de ALICs, que eso está público, hay muchos ALICs para que puedan elegir, para que puedan contactar. Entonces, el que quiera vender sus certificados, como dijimos, verificados, que están en algún estándar como Berra, lo que hace es hablar con su agente y su agente es el que lo va a negociar y el que lo quiera comprar, lo mismo, necesita y comprarlos a través de un ALIC. Bien, me parece interesante aclarar acá que vamos a incluir en el envío del PDF las direcciones web de Vima, donde bueno, van a tener información muy completa sobre este mercado voluntario y por otro lado también, lo acaba de mencionar Julieta, el listado de ALICs, ¿sí? Los agentes de liquidación y compensación que tiene el mercado para este tema y todos los temas de la cotización de títulos valores. Eh, Otra pregunta es, ¿cómo se determinan los precios de carbono en el mercado voluntario? Ah, Oferta y demanda, ¿sí? no, no, que vos habías comentado algo previamente también, que va a depender también del tipo de proyecto, la adicionalidad que tenga, el impacto que tenga en el medio ambiente y en la sociedad. Básicamente depende de eso.
Claro, no es Vima la que determina No. esa formación de precio. No, exactamente. Otra pregunta dice, ¿Vima está certificado para acreditar emisiones de ciclo de producción y transporte válido ante la Comunidad Europea para aplicarse el cómputo de emisiones en frontera? No, ahí como mencionamos, Vima es Bolsas y Mercados Argentinos, en donde, por un lado, somos una empresa más con oferta pública de nuestras acciones y por otro lado, somos la Bolsa de Valores, donde se negocian instrumentos, acciones, bonos, títulos públicos, fideicomisos financieros y ahora la posibilidad de negociar certificados de carbono. Pero nosotros no somos ni las calificadoras de riesgo, ni los revisores externos, son distintos participantes. Desde el mercado somos el ambiente de negociación, en donde se provee toda la infraestructura, la tecnología, los sistemas, para que eso suceda y dar después la visibilidad necesaria de esa negociación. Pero no somos certificadores de proyectos. Correcto. Antonella, no sé si querés, igual lo vamos a, como dije antes, a incorporar en el PDF de los slides, pero si querés dar las direcciones, la dirección de la web de Vima y la de Perfecto. específicamente del Sí, mercado voluntario. bien, dentro de relación con inversores, dentro de nuestro sitio web corporativo, si van a sustentabilidad, van a poder ver tanto el rol de Vima como empresa y como bolsa de valores, y como bolsa de valores dentro de sustentabilidad van a poder redirigirse a todos los productos que tenemos disponibles, ya sea el panel de gobierno corporativo, el índice de sustentabilidad, el panel de bonos verdes, sociales y sustentables vinculados y el nuevo mercado voluntario de carbono. Ok. Bueno, Julieta, Antonella, muchas gracias por la presentación, ha sido muy ilustrativa. Les agradezco profundamente, de la misma manera que agradezco también a aquellos que siguieron atentamente el webinar y como les prometí, dentro de un tiempito, después supongo que durante la tarde, van a recibir el vínculo en la grabación de este evento. Así que bueno, de mi parte, solo agradecerles a todos por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos. Sabemos que es un tema nuevo, que es difícil. Como todos, tuvimos experiencia en su momento, ahí veían la audiencia Lili y Marianela de Bolsa de Comercio. Cuando lanzamos en su momento los bonos verdes, tuvimos este desafío porque esta es la primera charla, es la primera vez que empezamos a contar de este producto, que sabemos que es original, que hay somos muchos participantes, ¿no? Y el mercado lanza un producto, pero como ambiente de negociación y sabemos que, bueno, entonces empiezan todas las dudas, puedo comprar, puedo vender, por dónde empiezo, aquí en contacto. Quédense tranquilos porque vamos a ir lanzando guías, documentos y charlas con los distintos participantes para aclarar un poco este nuevo producto y el ecosistema que conlleva, porque no es el tradicional en donde la empresa emite una deuda y tiene su calificación de riesgo y su agente y su estudio jurídico y listo. Digamos, acá hay participantes nuevos, así que vamos a estar, digamos, buscando generar las capacidades y los conocimientos para que el día de mañana tengamos cada vez más oferta, más demanda, aceptemos más estándares y que efectivamente las empresas independientemente de nuestro sector, hoy nos toca gas, pero que todas podamos contribuir, mitigar nuestra huella de carbono y compensar y encontrar en estos vehículos la forma de ser realmente unas empresas que tengan responsabilidad ambiental y lo que eso implica, que es mayor visibilidad, diferenciarse, como decíamos, acceder a nuevos clientes, acceder a nuevos inversores y acceder a nuevos mercados, que ahí nos excede un poco desde lo que es Vima, pero empiezan a ser vehículos que permiten a las empresas demostrar que hacen las cosas bien y cada vez es más valorado hacer las cosas bien, por todas las partes. Así que, bueno, como mercado lo que buscamos es eso, generar condiciones. Así Bien. que, bueno, gracias por el espacio, Daniel, y a Me todos. atrevo, me atrevo a agregar algo más, un consejo a los que nos están escuchando, sigan Vima Educa, ¿sí? Que les va a permitir conocer más en profundidad el mercado de capitales, las acciones que Vima toma en todos los aspectos y entiendo que cuando desarrollen nuevos webinars
sobre este tema seguramente van a aparecer también en Vima Educa. ¿Sí? Así es, Bueno, exactamente. gracias nuevamente, que sigan todos bien, cuídense y hasta el próximo webinar. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Adiós.